funciones exponenciales. De la operación de potenciación de elevar a potencia surgen dos clases de posibilidades. O yo hago una operación donde lo que varía es la base y el exponente queda fijo. Con esto, por ejemplo, puedo construir los polinomios, puedo construir las potencias fraccionarias como la raíz cuadrada, muchísimas funciones combinando esa operación. Hoy lo que nos vamos a preocupar es de qué pasa cuando yo tengo vamos a ponerlo así, la base fija, por ejemplo, con 3, y lo que varía es el exponente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con esa operación? Es la misma, es elevar la potencia, pero lo que varía es el exponente y no la base. Entonces, para mirar un poco qué aspecto tiene esto, vamos a empezar con los números y con lo que conocemos. Vamos a comenzar esto, entonces, la vieja potencia. Hoy nos vamos a concentrar en esto que está acá. Esto hoy. Vamos a trabajar con secuencias de números, a ver qué pasa. Vamos a empezar con números naturales. Hago una tablita, hago los números 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y empecemos con la base más sencilla. Por ejemplo, a mí me gusta la base 2. Entonces acá, si acá pongo la x, esto es 2 elevado a la x. Acá tengo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, que lo calculan fácilmente. Se ve que esta secuencia de números responde a la idea de que la base está fija y lo que varía es el exponente, ¿no? Pero estamos en esta línea. Ok. Voy a estudiarlo con las herramientas de matemática. Voy a estudiar esa función, no solo con las propiedades que ya conocen de la escuela, sino que además de esas propiedades vamos a incorporar la herramienta fundamental de matemática, que es el cambio o derivada. ¿Sí? Entonces, para empezar a estudiar el cambio, lo que voy a hacer es seguir esta tabla y acá voy a ver cuánto cambia. Voy a calcular la expresión por el cociente incremental. ¿Se acuerdan del cociente incremental? ¿Sí? Variación promedio. Entonces, entre este y este lo voy a anotar en el mismo renglón, pero entre este y este voy a anotar 2 a la 1 menos 2 a la 0, que es lo que cambió la función. ¿Sí? Si vamos a ponerle nombres, si f de x, acá en esta tabla, si f de x es 2 a la x, esto es el cambio de f. F al final menos f al principio. Pero no toca simplemente por una cuestión de... Okay. Si acá pongo 2 a la 2 menos 2 a la 1, también tengo el cambio, este menos este. Acá voy a anotar 2 a la 3 menos 2 a la 2. Acá voy a anotar 2 a la 4 menos 2 a la 3. Ahí tengo el cambio de f. Por acá también voy a anotar el cambio de x. Porque después voy a hacer el cociente incremental, que va a ser dividir delta f sobre delta x. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto cambió? De 0 a 1, ¿cuánto cambió? 1 menos 0. De 1 a 2, 2 menos 1. De 3, 3 menos 2. Con estos números el cambio es fácil, vale siempre 1. ¿Sí? ¿Está bien? No, porque estoy incrementando de a 1. El incremento, el cambio es una unidad. Y ahora sí, puedo crear mi cociente incremental. Mi cociente incremental es esto dividido esto. ¿Sí? Entonces 2 a la 1 menos 2 a la 0 dividido 1 menos 0. Y esto vale... ¿Cuánto vale? 2 a la 1, ¿cuánto vale? 2. Menos 2 a la 0, ¿cuánto vale? 2 menos 1 sobre 1. Ok, acá. 2 a la 2 menos 2 a la 1 dividido 2 menos 1. ¿Cuánto vale? 2 a la 2, 4. Menos 2, 2. Dividido 1, 2. Y acá
tengo 2 al cubo menos 2 a la 2 dividido 3 menos 2. ¿Cuánto vale? 4. ¿Eh? 8 menos 4, 4. Sobre 1, 4. ¿Y acá cuánto valdrá? 8, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Entonces, lo loco del asunto es que aquí 1 es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2 y esto es 2 a la 3. O sea que, fíjense lo que acaba de pasar. Este numerito y este numerito. ¿Sí? Resulta que este numerito que está en esta columna, el cambio, es igual a la función. Entonces, en este ejemplo, el cambio promedio o variación promedio de f es igual a f. ¿Está? En este caso particular. ¿Qué pasaría si yo en vez de 2 pongo 3? ¿Sí? Si vuelvo a hacer esta tabla, no la voy a hacer acá. El cambio no resulta igual, pero resulta proporcional. En general, para estas funciones, el cambio de f es proporcional a f. En este caso es proporcional con proporción constante igual a 1. ¿Sí? Porque cuando dos cantidades son iguales también son proporcionales. ¿Está? ¿Más o menos me siguen esto? Vamos a hacer una cuenta. Vamos a hacerla, esta misma cuenta la voy a hacer con cualquier base y nos van a interesar solamente las bases mayores que 1, mayores que 0. Entonces ahora, ¿qué pasa si f de x fuera a la x con a, un número real mayor que 0? No nos interesa el caso que sea 1. ¿Por qué no nos interesa el caso que sea 1? Porque ¿qué pasa con 1 a la x? 1 a la x, ¿cuánto vale? 1 es una función constante. Entonces, solo nos vamos a preocupar de bases positivas, números reales son las bases, como 2, 3, cualquier número retro que no sea el 1. Entonces ahora te voy a calcular esto mismo. ¿Qué quiero calcular? El cociente incremental que calculé acá con el 2. Delta f sobre delta x. ¿Está? Entonces, vamos a recordar que esto es f de x, si a delta, recuerden que a delta x para que sea más cortito lo llamaba h. ¿Se acuerdan de esto? Ok. Es f de x más h menos f de x dividido h. Ese es el cociente incremental, ¿no? Ok. Pero f de x es a la x, por lo tanto, cuando pongo la expresión esta me queda a la x más h menos a la x dividido h. ¿Está? Hasta ahí estamos. Este es el cociente incremental. Bueno, ahora vamos a volver a la escuela, a recordar que nosotros estudiamos funciones exponenciales en la escuela. Entonces, por ejemplo, te decía el profe, acá tenés 10 elevado a la x, es una función exponencial. ¿Para qué valores de x la estudiaste en la escuela? Y x podía ser un número, ¿de qué tipo? Como acá, natural. ¿No? ¿Podías hacer 10 al cuadrado? Sí. Aprendiste que valía 100. ¿Podías hacer 10 al cubo? También. ¿Podías hacer 10 a la menos 1? ¿No? ¿Vale o no vale? ¿Existe 10 a la menos 1? Ok, o sea que n puede ser natural o entero. Puede ser entonces cualquier número entero, también sigue siendo exponencial. Lo que necesito es que la base siga siendo positiva. ¿Sí? No nos metemos con bases negativas. Pero el exponente puede ser positivo o negativo. También apareció algo así. ¿Qué es esto? La raíz de 10. O sea que puede ser natural, ok, pero puede ser entero también o racional. ¿Por qué? Porque hasta acá, hasta los números racionales, sabíamos convertir una fracción a lo que está en el numerador del exponente, potencia pura. Lo que está en el denominador, raíz. Así podemos hacer 10 a la 5 tercios, 10 a la menos 9 quintos. ¿Qué era 10 a la menos 9 quintos? Era 10 a la 9, raíz quinta, y lo mandás al denominador. O
sea que es 1 dividido la raíz quinta de 10 a la 9. ¿Está? Todo eso se puede calcular, ¿o no? Ok. Hasta ahí llegamos en la escuela. Hoy vamos a agregarle a esto, vamos a agregarle los números reales en el exponente. No vamos a... Los números reales son un poco distintos de los demás números, ¿sí? Tienen como su sutileza. De hecho, en ingeniería no se usan. Los números reales no se usan. No todos, ¿no? Los números reales naturales sí se usan. Los números reales enteros sí se usan en ingeniería. Los números reales racionales también se usan en ingeniería. Los que no se usan realmente en ningún algoritmo son los irracionales. Por ejemplo, raíz de 2. En ingeniería, raíz de 2 es 1,41, 1,414 y punto. Pero 1,414 es un racional, no es raíz de 2. ¿Se entiende? Nos contentamos con aproximaciones. Pero para la matemática sí, necesitamos a veces los números reales. Así que les voy a proponer que... Gracias, muy amable. Les voy a proponer, los voy a invitar a que acepten como una creencia que esto de las exponenciales también podés calcular cosas así. 10 elevado a la pi. No, este es un irracional. No hay manera de calcularlo mediante el truco que utilizamos para los racionales, de convertirlo a potencia y después raíz. No hay manera. Pero lo que podemos hacer es generar una serie de números donde voy calculando 10 al cubo. Luego te calculo 10 a la 3,1. Luego te calculo 10 elevado a la 3,14. Y voy haciendo exponentes cada vez más cercanos a pi. ¿Sí? Para la ingeniería, en algún momento te quedás con algo así. Por ejemplo, 10 a la 3,14 y es suficiente. Entonces ahora aceptamos para la matemática que existe esto y que tiene sentido. ¿Sí? No hay ninguna computadora con cálculos de punto flotante que te pueda dar 10 a la pi, porque no puede haber algoritmos que acepten números reales. ¿Se entiende lo que digo? Hay sistemas de cálculo simbólico, pero no nos vamos a meter en eso por ahora. Entonces, una vez que aceptamos que esta función está definida para todos los números reales, ¿sí? Y además aceptamos que cumple con las viejas propiedades. ¿Cuáles son las viejas propiedades? ¿Se acuerdan? 10 elevado a la a más b es 10 a la a por 10 a la b, producto de potencia por base. ¿Hasta ahí estamos con esto? También puede ser 10 elevado a la a menos b. 10 elevado a la a dividido 10 a la b, ¿no? O también era potencia de potencia, 10 a la a elevado a la b. 10 a la por b. 10 a la por b, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Les suena? Ok. Entonces, todo esto lo vamos a recordar y decir, ok, para los números reales también vale. Volvamos acá. ¿Puedo aplicar esa propiedad para lo que está acá adentro? Sí. ¿Dónde la tengo? Hay un exponente con... Ok, entonces ¿qué hago acá? A la X por A la X, a la H menos a la X. Dividido H. ¿Y ahora qué puedo hacer? Factor común, ¿no? O sea que el cociente incremental me queda cociente incremental delta F sobre H o delta X, que es lo mismo, me queda a la X por a la H menos 1 dividido H. Pero nosotros en matemática no nos quedamos conformes porque queremos más. No es suficiente el cociente incremental en nuestras vidas. Queremos más. ¿Queremos qué? Sacar el límite. ¿Cuál límite? Entonces, esto nos vamos a preguntar. ¿Qué es esto? Si existe. Sí, gracias. ¿Qué es esto? Es el límite del cociente incremental. Puede que exista, puede que no exista. ¿Qué es? Supongamos que existe. ¿Qué es? ¿La derivada de quién? ¿De quién? A la X. O sea que a
es derivada de eso. ¿Estamos? Sí existe. Pero el límite solo afecta a la porción que tiene h. Si este límite existe, multiplicarlo por un número a la x que no depende de h, no cambia su calidad de existir. Y sale afuera del límite. No me voy a detener en por qué sale afuera del límite. Pero es como si tuvieras acá un número 2. ¿Sí? Entonces, sale afuera del límite y ¿qué me queda? Que si yo derivo a la x, me da a la x por este límite. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Y este límite es un número. Número fijo que no depende de... ¿Quién no depende? De x. Es un número. Es como si fuera 3/4, 4/3, un numerito. ¿Está? Un número real. Pero es lo que acabo de decir acá. El cambio de f es proporcional a f. El cambio de a es número fijo por a, proporcional a la x. ¿Se ve que esto está diciéndonos esto que está acá? ¿O no? Ok, entonces a partir de ahora, la función exponencial de exponente real cumple esta propiedad fundamental. Y se me duerme acá la cabeza desmayada. ¿Todo bien? Bueno, entonces, vamos a mirar un poquito este número. Este número, el límite de a a la h, para h, le voy a pedir que agarren la calculadora. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es fijarme ese número para, en dos casos. Caso A, o caso primero. Caso A igual 2. Caso A igual 2, ¿está? Entonces, si el caso A es igual a 2, quiero ver qué le pasa a 2 a la h. Quiero ver qué le pasa a 2 a la h menos 1 sobre h. Pero también me interesa el caso a igual 3. ¿Qué le pasa si a igual 3 a la cantidad 3 a la h menos 1 sobre h? ¿Está? Entonces, ¿quién es el equipo que calcula? Le voy a pedir a un equipo que calcule caso a igual 2, otro equipo que calcule caso a igual 3, para h igual a h igual a 1, 0,1, 0,01. Y acá 1, 0,1, 0,01. Entonces, levante la mano a alguien que tome este cálculo. ¿Ah? Este es fácil. 2 a la 1 menos 1. El primero es fácil. 2 a la 1, 2. Menos 1. Dividido 1. 1, ok. Y acá 3 a la 1. Menos 1. Dividido 1. Ok. Ahora, con 0,1. ¿Qué tengo que calcular? 2 a la 0,1. Le resto 1 y divido por 0,1. ¿Cuánto da? 0,71. Ahora con un centésimo. 2 a la... Y acá calculen acá. ¿Quién calcula esto? El 3. 3 a la 0,1 menos 1 dividido... ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Acá. Tenés que hacer 3 a la 0,1 menos 1 dividido 0,1. Tiene que dar un número, creo que más grande que el otro. 1,16. Ok, acá. 0,01. ¿Quién hace 2 a la 0,01? Tiene que dar un número más chico que 1. 0,69. ¿Y acá? 1,10. Ok. Vamos un paso más allá. Vamos con un milésimo. 0,001. 0,001. Así a dos decimales. ¿Cuánto da esto? 0, no estamos calculando el límite. Estamos calculando el valor de esta expresión cerca del límite. Claro, no podemos reemplazarlo porque este límite es un límite que numerador y denominador tienden a... Es un límite indeterminado donde tenés que salvar la indeterminación. No puedo calcularlo por evaluación. ¿Está? Entonces queda acá. 0,69. ¿Y acá? 1,09. Bueno, vamos a
tomar estas tablitas como una manera de entender que esto está aproximándose a un número que a 2 decimales es esto que está acá. ¿Se ve? Y esto está aproximándose a un número que a 2 decimales es esto que está acá. ¿Sí? Es más, pueden comprobar lo siguiente. Lo podemos ver con GeoGebra. ¿Sí? Este límite, esto que está acá, ¿qué es este límite? Bueno, te lo voy a plantear así. Mirá, este numerito, me interesa saber este límite. No el de arriba, el que está recuadrado en verde. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo ver? Quiero verte. Límite, quiero ver esto que está acá. Te lo voy a plantear así. ¿Qué es esto? F' en 0. Es la derivada de a la x, lo derivo y luego lo evalúo en x igual a. ¿Y qué es gráficamente la derivada de una función evaluada en 0? Gráficamente. Si yo lo grafico. Uno se anula. No. Los ceros. No son los ceros de la función. ¿Qué es la derivada de una función evaluada en x igual a 0? ¿La pendiente de quién? De la recta tangente. La pendiente de la recta. Lo voy a escribir. Esto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica ¿de quién? De y igual a la x en ¿qué punto? X igual 0. O sea que yo puedo agarrar GeoGebra, escribo a la x en GeoGebra, ¿sí? Hago el gráfico, van a ver que GeoGebra les va a mostrar algo así. Estoy recordado con esto. Esto es a la x. Voy acá, me fijo en x igual 0. Le pido a GeoGebra que me calcule la recta tangente. Le pido a GeoGebra que me dé la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es esto, evaluado en 0. Pero esto es esto que está acá. O sea que esto es a la 0 por el límite para h tendiendo a 0 de a la h menos 1 sobre h. ¿Pero cuánto vale a la 0? 1. Esto vale 1. Por lo tanto, este límite es esa pendiente de la recta tangente que estoy queriendo encontrar. Acá. Lo puedo ver en GeoGebra. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahora? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a GeoGebra y le pedimos que me grafique las funciones. Por ejemplo, esta que está acá es 2 a la x. Ahí está. ¿Y esta pendiente cuánto vale? ¿Cuánto vale la pendiente? A 2 decimales aproximadamente. 0,69. Pendiente de 2 a de la recta tangente a 2 a la x. La pendiente, vamos a llamarla M2, vale aproximadamente 0,69. ¿Está? ¿Ok? Hasta ahí estamos. Ahora, si le pedimos a GeoGebra que me grafique 3 a la x, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la curva? En el primer cuadrante. 3 a la x, ¿es más chico o más grande que 2 a la x en el primer cuadrante? Por ejemplo, 3 a la 1, ¿es más chico o más grande que 2 a la 1? 3 a la 1, ¿más chico o más grande que 2 a la 1? Más grande, lo voy a trazar en azul. En vez de ir por acá, va por acá. 3 a la 2, ¿es más chico o más grande que 2 a la 2? 3 a la 2 es 3 por 3, 9, más grande. O sea que tiene que ir por arriba. 3 a la 0, ¿cómo es con 2 a la 0? Iguales. Acá se cruzan. Pero ¿qué pasa en el segundo cuadrante, cuando x es negativo? ¿Cómo es 2 a la menos 1 comparado con 3 a la menos 1? ¿Quién es más grande? Si me confundo, lo paso a fracciones. ¿Quién es más grande? O sea que, si tengo exponentes negativos, 3 a
a la x va por debajo de 2 a la x. ¿Se ve? 3 a la x. ¿Esto es compatible con la pendiente de la recta tangente, esta que está acá, M3, que sea aproximadamente 1,09? ¿Se ve? La pendiente de la recta tangente a la gráfica azul 3 a la x es más empinada, más pendiente, que la pendiente a la otra. ¿Está bien? Ok, ¿hasta ahí estamos? Ahora, yo podría ir cambiando la base. Claro, puedo cambiar la base a partir del número que quiera positivo, aumento, se vuelve más empinada. Crece más rápido. ¿Sí? ¿Se ve eso? En GeoGebra yo lo puedo ver. ¿Por qué? Puedo escribir en GeoGebra, puedo escribir a la x. Y a es un deslizador. Lo podemos ver en las mesas. Entonces, ¿qué hago con el deslizador? En el deslizador yo arranco con a igual 2 y lo puedo hacer crecer. A medida que en la base aumenta, ¿qué le pasa a la curva? ¿Se vuelve? Más empinado. ¿Y qué le pasa a la pendiente de la recta tangente? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Vamos a proponer lo siguiente. No te lo voy a demostrar, pero sí lo vamos a proponer lo siguiente. Hay un valor de la base donde la pendiente vale 1. No me sirve esta tabla, porque esta tabla yo no calculé un límite. Esta tabla calculé simplemente un cociente incremental. Por eso no vale esta igualdad. Pero sí lo puedo decirte, te lo puedo mostrar con GeoGebra. Ese número tiene que estar entre la base que tiene pendiente de recta tangente en 0, 1. ¿Entre qué números tendría que estar? Tiene que ser más grande o más chico que 2. Más grande, ¿no? Y tiene que ser más grande o más chico que 3. Más chico. ¿Ah? O sea, estoy buscando una base donde el número, la pendiente, sea más que 0,69, o sea, la base más que 2, pero más chico que 1,09, la base más chica que 3. Ese número se puede determinar. Y tiene un nombre en honor a... La inicial es en honor a uno de los grandes, de los más grandes matemáticos de toda la historia, el señor Euler. En castellano lo escribimos Euler. Leonardo Euler. Y ese número se llama E. Y el número E aproximadamente es 2,718. Aproximadamente. Es parecido a pi o a raíz de 2. Es un número real no racional. No es una fracción. ¿Tá? Y tiene la propiedad que si yo derivo e a la x, me queda e a la x por el límite que vale 1. Entonces escribamos eso ahora y con esto terminamos. ¿Qué hora estamos? Y nos vamos a nuestra práctica. Entonces, e a la x lo voy a derivar y me va a dar, acá con esta regla, e a la x por este límite que dijimos que valía 1. E a la x es la única función cuya derivada es igual a ella misma. Ella es la medida de su propio cambio. ¿Sí? No vamos a demostrarlo, simplemente lo que vamos a hacer es recordar algunas reglas y vamos a entonces a mirar algunas propiedades importantes de e a la x. E a la x es una función positiva, estrictamente, no puede ser cero. Por lo tanto, si la derivada es ella misma, ¿su derivada qué signo tiene? Por lo tanto, e a la x, ¿cómo puede ser? Únicamente creciente. Pero la derivada segunda, ¿cuánto vale? E a la x prima, o sea, e a la x derivado, o sea, e a la x. Por lo tanto, ¿qué signo tiene la derivada segunda? Mayor que 0. Por lo tanto, ¿para dónde es cóncava? Hacia arriba. Esto que le pasa a e a la x, también le pasa a 10 a la x, 2 a la x, 3 a la x. Todas ellas son funciones exponenciales, todas ellas pasan por el punto 0,1, porque base a la 0 da 1, todas son crecientes y todas son cóncavas hacia arriba.
Pero no le pasa lo mismo a quién. A 1/2 a la x. ¿Por qué no le pasa lo mismo a 1/2 a la x? Yo no sé calcular la derivada de esto, pero sí sé que por propiedad de las exponenciales, ¿qué le pasa a esto? 1 sobre 2 a la x, ¿o no? ¿Está bien con eso? Ok, entonces puedo derivar por regla de... Puedo derivar por regla de cociente, o también puedo recordar que esto es 2 a la menos x, y lo derivo. Y lo derivo por regla de la cadena. ¿Cuál le gusta más, regla de cociente o de la cadena? Cadena, ok, cadena. Entonces, derivada de una... no hicimos esto, perdón, me confundí. No puedo, porque esto viene después del logaritmo. Error mío. Se me traspapelaron hoy esta mañana, de una mañana. Bueno, entonces vamos a hacer regla de cociente, ahora sí. Tampoco. Sí, ahora sí, esto lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque yo ya sé cuánto vale. Este numerito aproximadamente vale 0,69. Entonces vamos acá, aplico regla de cociente, derivada de 1 vale 0, por derivada de 2 a la x sin derivar, menos 1 sin derivar por 2 a la x derivado, dividido 2 a la x al cuadrado. ¿Está bien? Esto vale 0, esto vale 2 a la x derivado, ¿cuánto vale? 2 a la x por aproximadamente 0,69, ese número, dividido 2 a la x. Dijimos que una exponencial es positiva. Por lo tanto, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Y tengo menos que me olvidé de la regla de cociente. Por lo tanto, ¿qué signo tiene la derivada? Negativa. O sea que una función exponencial particular de base menor que 1, entre 0 y 1, me quedo con derivada de signo negativo. Por lo tanto, ¿cómo es? Decreciente. Pueden ver su gráfica en GeoGebra, que es algo así. Un medio elevado a la x. Esto se cumple también, es decreciente, para cualquier base más chica que 1, entre 0 y 1. Bueno, paro acá, no los torturo más. Exponenciales. ¿Por qué están acá? ¿Saben por qué están acá las exponenciales? Porque es el lenguaje básico de cualquier fenómeno de cambio. Van a estudiar dentro de un tiempo unas cosas que se llaman ecuaciones diferenciales. Y muchísimas ecuaciones diferenciales tienen que ver con fenómenos de tipo exponencial. Por ejemplo, cuando crece una población de bacterias, sigue esta ley. ¿Cuál es esta ley? Cada tantos intervalos de tiempo, la comunidad de bacterias, en condiciones favorables, duplica su cantidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso biológico y los biólogos nos dicen que las bacterias, en promedio estadístico, se duplican cada tanto intervalo de tiempo que depende de la cepa, de la alimentación, de las condiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que estudiaron alguna vez, de la división celular? ¿Sí? ¿Alguna vez estudiaron algo? Vieron que las bacterias o los microorganismos o los organismos unicelulares se pueden dividir. Entonces, de una bacteria salen dos. Es una reproducción asexual, es una reproducción sin intercambio con otra bacteria. Por sí misma, las bacterias, los organismos unicelulares, pueden dividirse. ¿Está? Entonces, eso genera un fenómeno de tipo exponencial. Paramos acá.